Profesor, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el tema del caso de estudio de la semana del trabajo de campo 7. Bueno, a continuación presentaré a los integrantes: Calderón Saldaña, Catherine Fiorella, Gastañaudi Castro, Leslie Rocío, Oliva Raico, Juan Carlos, Solonchunqui Segundo Nicanor. Bueno, primeramente iniciaremos con una breve introducción. El teorema de Pappus-Goulding. El teorema de Pappus-Goulding hace referencia más que todo a relacionar las superficies y volúmenes de los sólidos de revolución con sus respectivos centroides. Es lo que busca este teorema, más que todo, es buscar o encontrar el volumen de los sólidos de revolución. A continuación voy a mostrar los conceptos básicos. ¿Qué es un centroide? Bueno, un centroide es el centro de la masa de un objeto con densidad uniforme. Sabemos que en una figura geométrica el centroide es el centro de simetría. El área superficial. El área superficial más que todo se da al girar una curva plana alrededor de un eje fijo. Esta se puede definir con esta fórmula, que es S es igual a 2pi por la distancia del eje X sub L, Y sub L, que viene a ser igual a la longitud multiplicado por la distancia recorrida. El volumen de revolución es generado al girar una área plana alrededor de un eje fijo, que es igual al producto del área por la distancia recorrida por un centroide en una rotación completa. Bueno, el volumen de revolución es definido por 2pi por la distancia del eje por x sub d, que viene a ser la distancia de x, la distancia de d por el valor absoluto de d. Tenemos el primer teorema de Pappus, también como referencia. El primer teorema de Pappus, tenemos al área de las superficies, que A es definido por la área de las superficies de revolución, es igual a LG. LG es la longitud de la línea de la generatriz que las engendra, por LC, que es la longitud de la circunferencia que describe el centroide. Como ya mencioné anteriormente, el centroide es el centro de una figura o centro de gravedad de dicha generatriz. La metodología que nosotros hemos utilizado es presentar dos ejemplos en los cuales vamos a mostrar la aplicación del primer teorema de Pappus, así como también otro ejemplo donde también mostraremos la ejecución de este teorema. Bueno, tenemos el primer ejemplo. En el siguiente ejercicio vamos a hallar el área de la superficie de revolución formada al girar 360 grados un segmento de longitud 10 sobre un eje de rotación situado en el mismo plano. Los extremos A y B del segmento distan del eje de rotación de 8 y 14 respectivamente, 14 centímetros. Bueno, la siguiente explicación. La línea generatriz es una línea recta de longitud LC que mencionábamos para la fórmula. LC es igual a 10. El centroide de la recta es su punto medio, es decir, el centro, como ya mencioné. Por tanto, la distancia R del centroide al eje de rotación será la media aritmética de la distancia de sus extremos. Es decir, R va a ser definido por 8 más 14. Como teníamos acá, teníamos el eje de rotación de 8 y 14.
entre 2 según la fórmula y es igual a 11 centímetros. La longitud de la circunferencia de rotación del centroide G del segmento será LC 2 por pi por R, que ya lo teníamos definido, que es 11, resultándonos un LC de 69.11 centímetros. A continuación, para hallar el área de la superficie de revolución, vamos a aplicar la fórmula, que es igual a LG, es igual a LG por LC. LG decíamos que era 22 por pi por 10. A va a ser igual a 220 pi por pi, perdón. A es igual a 691.15 centímetros cuadrados. Como resultado obtenemos que la superficie de revolución resultante será una superficie troncocónica recta. A continuación tenemos el ejemplo 2. Vamos a calcular el volumen del sólido que se obtiene al girar el cuadrado, este cuadrado, que está definido por 1,2 y 0,1 alrededor de una recta que une los puntos 0,1 y 1,2. El eje es una recta de AX más BY más C es igual a 0, donde los valores A, B y C se calculan al poner como condiciones que la recta pase por los puntos 0,1, 0,1 y 1,2. Tenemos la explicación. Tenemos las variables X y Y, donde tenemos el 1,2 más el 1,1. Resolviéndolo y sacando por partes, X es igual a 1 más T y Y es igual a 2 más T. La recta de giro es igual a X menos Y más 1 es igual a 0. Despejando. La distancia de esta recta al centro geométrico o al centroide es X, Y, va a ser igual a 3 medios, 1 medio. Y decíamos que teníamos una fórmula para sacar la distancia. La distancia del eje X, Y lo vamos a reemplazar aquí. La distancia va a ser igual a X menos Y más 1, que es el eje. X menos Y más 1 es el eje, va a ser igual a 0. X, Y, acá vamos a despejar X menos Y más 1 y vamos a reemplazar lo que teníamos en el centro geométrico, que son los 3 medios menos 1 medio más 1 sobre la raíz cuadrada de 2. El volumen va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de 2 por 1. Tenemos que el volumen va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de u cubos. Otra aplicación del teorema de Pappus es el cálculo del volumen del sólido de revolución que resulta al girar la figura que encierra la función a, b es igual a r. Vamos a hacer girar la figura alrededor del eje X. El volumen del sólido de revolución se expresará de la siguiente manera: 2pi por y va a ser igual a 2pi de la segunda integral de y es igual a dx por dy y es igual a 2pi. Vamos a integrar de a hacia b, dándonos como resultado el volumen de a hacia b sobre f x cuadrado de dx, pero en este caso teniendo en cuenta que vamos a rotar según el eje x, y si es que nosotros vamos a rotar según el eje y, el volumen del sólido quedará de la siguiente manera: 2pi por x va a ser igual a 2pi, x es igual a dx por dy, dándonos como resultado a 2pi por la derivada de a hacia b, de x, f de x y de x. Bueno, esto ha sido una pequeña explicación del teorema de Pappus que nos da nos hace comprender que podemos sacar los volúmenes de resolución
de revolución de algunas figuras. Hemos concluido que el teorema de Pappus y sus aplicaciones en ejercicios matemáticos son muy importantes para poder entenderlo. Se ha logrado un mejor entendimiento gracias a los ejercicios desarrollados. En el primer ejercicio, aplicando el primer teorema de Pappus, se obtuvo los volúmenes requeridos de los sólidos presentados como ejemplo. Muchas gracias, profesor. Espero que haya sido de su entendimiento.